5 de la tarde con un minuto. Gracias a toda la gente que nos acompaña de nuevo aquí en R&R Radio. Es un gusto darles la bienvenida. Estamos en nuestro programa, nuestra radio capacitación. Este programa es dirigido para empresarios, emprendedores y gente que vende algún tipo de servicio profesional, que tiene su empresa, su negocio o su emprendimiento. Mi nombre es Jorge Román. Este programa se llama Crece y Vende con un Plan. Y con mucho gusto vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Estamos ahorita afrontando tiempos de calor y es curioso que a veces este tipo de situaciones tenga similitud con el aumento de operaciones de muchas empresas. Y el tema del que vamos a hablar hoy es justamente cómo podemos mejorar las operaciones, cómo podemos mejorar algún aspecto de la empresa a través de la innovación. Así es, cómo innovar o qué innovar para poder vender más y poder vender mejor. Quiero, por favor, que todas las personas que nos están escuchando tengan mucho en cuenta que vamos a estar hablando y dando ejemplos de técnicas para poder innovar en ciertas áreas de tu empresa, en ciertas áreas de tu emprendimiento y que con esto vendas mejor. Vamos a estar hablando de ellas y vamos a dar ejemplos prácticos, como si estuviéramos en una clase, en un curso o en un taller. Estaremos dándoles recomendaciones para que utilicen ejemplos prácticos, para que practiquen, para que se pongan y nos pongamos a trabajar. Esto es una de las recomendaciones que nos dieron y totalmente estaremos abiertos a que ustedes sigan proponiendo temas. ¿De qué temas les gustaría que habláramos aquí en esta sección, la de los lunes y la de los jueves? ¿Qué tipo de situaciones son las que viven para poder dirigirnos específicamente a su situación, a su empresa, a la parte que ustedes necesitan cambiar, mejorar o informarse acerca de? Les agradezco, me vuelvo a presentar, yo soy Jorge Román y nosotros nos dedicamos, tenemos una firma comercial, nos dedicamos 100% a hacer que las empresas crezcan, garantizando resultados a través de la aplicación de estrategias de venta, estrategias de ingeniería o reingeniería, temas comerciales como el crecimiento, la expansión y la franquicia de negocios. También estaremos dando ciertos ejemplos prácticos en los que nosotros les mencionaremos esos ejemplos prácticos reales con los que nos hemos topado para que la información les sirva y puedan ejemplificarse más los conceptos que les estamos dando. Quiero comenzar con la parte importante del emprendedor, que un emprendedor constantemente, un emprendedor, un empresario, un dueño de negocio, un profesionista que tiene su consultorio, su despacho, lo que gusten, siempre está, la mayoría, siempre están o estamos operando. Estamos trabajando en el frente del comercio, en el frente de las ventas, en el frente de la operación continua. Nos estamos asegurando de que nuestro barco continúe, de que nuestro barco no se hunda, de que nuestro barco tenga a la tripulación contenta, a los clientes contentos. Nos estamos ocupando constantemente de eso. Y quiero enmarcar que si continuamente nos estamos ocupando de eso, que no es nada malo, pero si nos sobreocupamos acerca de el presente, y peor aún, si nos enfocamos en temas del pasado, difícilmente nuestra atención está en la visión que tenemos para nuestra empresa. La mayoría de las empresas en algún punto, muchas al inicio, muchas ya después de cierta trayectoria,
eh, elaboramos o definimos cuál es la misión de la organización, de la marca, de las operaciones y de estar comercializando ese producto o servicio. Nosotros cuando tenemos una misión, pues implícitamente o lógicamente estamos viendo hacia el futuro, estamos viendo hacia en lo que nos queremos convertir o hacia lo que queremos lograr o hacia dónde vamos a llegar. Y justamente esa misión se cumple a través de una misión. ¿Y por qué les hablo de la visión? Porque cuando está en la parte del futuro nuestra atención, cuando trabajamos por mejorar y por innovar, se ve la diferencia. La primera recomendación que se hace siempre a las personas es que dediquen un porcentaje suficiente de su tiempo a seguir planeando y seguir acomodando todas las acciones que tengamos y las acomodemos dirigidas hacia la misión sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, quiero que eso quede como una recomendación inicial porque estaremos hablando justamente de cómo innovar para mejorar, cómo las innovaciones que tú apliques el día de hoy a tu empresa van a repercutir el día de mañana en los resultados. ¿Cuáles son los resultados que más nos importan? ¿Cuál es el resultado más importante de cualquier empresa, de cualquier organización, sea o no sea lucrativa? Las ventas, el comercio, el crecimiento. Ese es el primer resultado que debe de buscar sí o sí cualquier emprendedor, cualquier empresario, cualquier hombre de negocios. Entonces, si ese es el resultado, obviamente que nosotros conocemos, que nosotros pregonamos, por lo que le ayudamos a nuestros clientes, justamente toda intervención y toda innovación de la que hablemos o todo ejemplo que pongamos sobre la mesa va a ir directamente ligado a la búsqueda de un resultado comercial o un resultado en ventas o un resultado en crecimiento. Estamos ya básicamente comenzando y en este comienzo de esta sesión, de esta radio capacitación, quiero que en 10 segundos reflexionemos y podamos pensar y definir para nosotros qué es la innovación. ¿Qué significa innovar dentro de nuestras empresas? ¿Qué te imaginas? Imagínate que tú te ganas una beca con nosotros y dices, quiero innovar ciertas cosas en mi empresa para vender más. ¿Qué crees o cuáles crees que serían esas innovaciones? ¿Cómo cambiaría tu empresa en ese sentido? En el sentido de innovar. ¿Qué es lo que te imaginas? Les voy a dar 10, 15 segunditos para que me dejen de escuchar y empecemos a pensar. ¿Qué es esa innovación que yo me imagino que pudiera tener mi empresa, mi negocio o a lo que me dedico? Muy bien. Espero que todos hayamos pensado cómo nos imaginamos nuestra empresa, nuestros procesos. ¿Qué pasaría si empezamos a innovar? Y justamente se le ha dado un significado que a veces no comprendemos al 100%. No sé si les ha pasado
que estamos seguros, utilizamos ciertas palabras o frases que de alguna manera tenemos idea del concepto, sabemos qué es lo que puede llegar a significar. Sin embargo, nos enteramos que abarca mucho más o mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Me he topado con infinidad de gente, personas a las que hemos capacitado, dueños de negocio, empresarios, personas en asistentes de nuestras conferencias, que tienen muy marcada la idea de que innovar significa eh, estar a la vanguardia en un 100%. Innovar para mucha gente significa dar un brinco de la noche a la mañana o hacer un cambio decisivo en cuanto a la tecnología o la sistematización o algún tema digital. Mucha gente inmediatamente con esa y con muchas palabras le damos un significado demasiado específico cuando es algo más abierto. La otra vez justamente le preguntábamos a un dueño de una franquicia que, qué le parecían ciertas innovaciones que nosotros llegamos a hacer una vez o mientras estábamos en el proceso de franquiciar su negocio, su modelo de negocio. Y se reía porque justamente él era una de esas personas que pensaba que nosotros llegábamos, vamos a innovar, vamos a llegar con innovaciones. Pensaba que de la noche a la mañana lo íbamos a hacer gastar mucho dinero en sistemas complejos, en temas digitales. Él pensaba que se tenía que renovar al 100% la empresa y hacerla toda digital y hacerla toda como si fuera lo más futurista posible. Pues obviamente le dijimos cuál era la situación, qué es lo que significaba innovar, pero justamente quiero que pensemos si conocemos a alguien o si en algún momento nosotros hemos llegado a pensar eso de la innovación. No, es que es una persona muy innovadora. Ah, pues es que ha de ser alguien que está a la vanguardia, que debe ser muy tecnológica, que debe estar muy metida en la parte digital. Es muy común que pensemos eso. Y una lección importante del día de hoy es que no es así. Una innovación, por definición, innovar es alterar algo, cambiar algo. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces hay innovaciones que se hacen eh, en retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Cierta empresa, cierta organización o cierta operación a lo mejor actualmente utiliza una tecnología muy de punta para hacer cierta actividad o lograr cierto objetivo. Entonces, hay veces que para mejorar la productividad o para obtener mejores resultados, eso se puede cambiar por algo más simple, algo menos tecnológico, algo eh, más sencillo. Y de nuevo, innovar es cambiar algo. Y créanme, y citando algo que se dijo en la película ya muchos años atrás del Rey León, el cambio es bueno porque te saca de tu zona de confort. Y desde ahorita, antes de que empecemos a innovar, a hacer los ejercicios que tenemos preparados para la radiocapacitación de hoy, sí, innovar es cambiar, cambiar incomoda, cambiar va a ser diferente la dinámica con la que haces las cosas, vas a necesitar adaptarte, vas a necesitar equivocarte tal vez, pero eso es lo que te va a hacer crecer, ¿de acuerdo? El cambio es bueno, el cambio no es fácil, pero es muy necesario. Y desde ahorita les digo, las empresas que más venden, las empresas que mejor se posicionan, los profesionistas que están a la punta del comercio, pues son las personas que se adaptan al cambio y que es más, continuamente se demandan un cambio. Se salen o se obligan a salir a sí mismos
de la zona de confort y eso es lo que genera el crecimiento. Entonces, innovar es mudar o alterar algo, cambiar algo de tu empresa, de tu organización, de un proceso, de una persona, algo que tengas que cambiar para mejorar. Que la intención sea, como se los mencionábamos ahorita, el resultado comercial, el resultado en el crecimiento. Poder ver más ceros en la cuenta, más clientes en mi cartera, más socios o asociados en mi base de datos, el crecimiento. Entonces, si ya estamos listos, quiero que comencemos dividiendo a lo mejor una organización, por más pequeña o grande que sea, en 5 partes. El área administrativa, que sería la primera parte, el área de capital humano, sería la segunda, el área de finanzas y contabilidad sería otra, el área de marketing, ventas y crecimiento sería otra, y el área contable, perdón, y el área operativa sería la última. Sé que todavía quedan más especializaciones como la parte legal, otras partes humanas, partes de sistemas o tecnologías, pero por el momento esos 5 puntos son en los que nos vamos a basar y vamos a decir qué tipo de innovaciones podemos incorporar o podemos realizar dentro de nuestros procesos, nuestras áreas, nuestros recursos, etcétera. Entonces, número 1, vamos a ver que en la parte administrativa, la innovación va desde nuevas actividades. Es más, vamos a empezar por lo pequeño. Desde una nueva actividad, un nuevo cambio, una nueva medición, un nuevo proceso administrativo, nuevas herramientas para transferir información, vaciar información, para dictaminar procesos, algo nuevo. A veces es muy común que hasta ya sepamos qué es lo que necesitamos, porque lo vi en una conferencia, porque lo vi en redes sociales, porque me lo recomendó un compañero empresario y dijo que con esta herramienta, con esta tabla, con este proyecto, con este cambio, puedo mejorar mi parte administrativa. Y no solamente la parte administrativa, hay muchas cosas que sabemos que debemos o deberíamos de hacer para tener cierto resultado y que por algún motivo no la hacemos. Entonces, ¿cuál es tu área administrativa? Quiero que me digas eso. Quiero esto independientemente si tienes un área administrativa con gerente o supervisor y personal dentro de, o si eres una persona que va empezando su negocio y solo eres tú también eres la parte administrativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace a grandes rasgos en el área administrativa? Pues tú gestionas los procesos, tú administras los recursos, ahora sí, y siempre hay manera de mejorar en la administración de los recursos. ¿Cuáles son las dos bases o los dos pilares que te llevan a saber si es bueno una innovación? Porque te va a optimizar recursos, porque a lo mejor haciendo ese cambio vas a gastar menos tiempo o vas a gastar menos dinero
o vas a necesitar menos personal o vas a necesitar o vas a poder prescindir de ciertas actividades que significan un ahorro en las varias dimensiones de a lo que el ahorro se refiere. ¿Es eso o que justamente como si pusiéramos un espejo, esa innovación te vaya a dar pues más dinero, más clientes, más tiempo, más capacidad de hacer otras actividades que te sigan sumando? Solo así una innovación va a ser buena. Tampoco es cambiar por cambiar. Entonces, en el área administrativa, chéquense dónde ustedes pueden hacer una pequeña innovación. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar un ejemplo. Una parte que nosotros trabajamos con un cliente de Guadalajara era justamente los procesos de administración de los recursos financieros. Entonces, la innovación en ese tanto y la recomendación de una manera muy sencilla, se los voy a explicar, fue justamente optimizar los pagos que se hacían de acuerdo a otra moneda que no fuera nacional. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillo, como tenía muchos clientes nacionales, pero que también tenían negocios en otros lados, como parte de internacionalizarse y mejorar el ingreso, una pequeña innovación fue empezar a recibir los pagos en dólares americanos. Obviamente muchos y todos hacían la conversión porque se pagaban aquí en México y se pagaban con pesos mexicanos, pero se cobraba en dólares. Fue un cambio bien sencillo, pero que con la volatilidad, o más que volatilidad, con los cambios que tiene el valor del dólar respecto al peso, nosotros manteníamos una ganancia promedio y mes con mes, semana con semana, conforme cambiaba el valor del dólar a pesos mexicanos, había semanas que por el mismo trabajo se cobraba más dinero. Entonces, quiero que veas esto. A lo mejor esta fue una empresa, pues no es pequeña, no era pequeña, pero si te fijas fue un cambio bien sencillo. Claro que la parte documental, la parte de la operación y hacer que esto fuera posible, pues no pasó de la noche a la mañana. Tuvimos que hacer negociaciones, tuvimos que hablar con los bancos, tuvimos que hablar con los clientes, generar una nueva modalidad de comunicación para comunicarles eso que les estábamos diciendo. Pero fue tan sencillo como se los platiqué. Simplemente cambiar la manera en que tú estás recibiendo dinero. Y lo hicimos porque muchos competidores, aliados y muchas personas, aunque estén en México o en un país de Latinoamérica o en cualquier país, así no sea Estados Unidos, tienen la idea y es una buena idea, comienzan a cobrar en dólares americanos. Le da hasta cierto reconocimiento o estatus a la empresa que hace eso y pues también obtiene ese beneficio económico. Quiero que sigamos después con la parte del capital humano. De nuevo, si tú tienes 50 empleados, 100 empleados, 10 empleados, o si simplemente eres tú, que por ahí dicen que los emprendedores cuando empiezan solos y son el empleado al que más le exigen y el que menos le pagan y pues bueno, esa es la parte del emprendedor. Pero así si eres tú solo o sola, tú eres un capital humano. El capital humano con el que cuenta tu negocio, tu empresa, tu emprendimiento en ese momento eres tú. Y siempre se puede mejorar en temas de horarios, en temas de compensaciones, en temas de comisiones. Muchas veces nosotros una vez también tuvimos la fortuna de platicar de cerca con una incubadora de empresas de una universidad y justamente algo que les recomendamos a las personas emprendedoras y hasta los inversionistas era definir de manera inmediata la compensación y que sea una compensación buena.
porque yo sé que emprender no es pura felicidad y es sacrificar y es invertir los primeros meses o hasta los primeros años, pero al momento de darte recompensas, tú como capital humano o a tu capital humano, puedes innovar acerca de X cosa para poder obtener mejores resultados. Les voy a decir otro secreto que implementamos en varias empresas. En unas fue algún tipo de consejo que se adaptó, algún consejo que nos pidieron los gerentes de recursos humanos o los mismos directores, y en otras empresas sí las aplicamos un poco más a profundidad, ya que nosotros teníamos la batuta de eso. Simplemente, vean esto, una innovación al momento de referirse a capital humano. A veces nosotros como personas creemos que valoramos el dinero y no siempre es así. Valoramos lo que podemos comprar con el dinero. Y como empresarios o emprendedores muchas veces queremos motivar o evitar malas prácticas o evitar situaciones a través de dar dinero o quitar dinero, ¿de acuerdo? Los famosos bonos de puntualidad, los famosos bonos de cumplimiento, las multas por retardos o muchas cosas que se hacen en ese sentido. Nosotros pudimos encontrar una parte muy importante actualmente, a lo mejor de los últimos 5 o 10 años a lo mucho, de la importancia que le damos al entretenimiento de las personas. ¿Qué quiere decir? El ejemplo es el siguiente. En esos restaurantes y en esas empresas, lo que nosotros hicimos fue, vamos a quitar bonos de puntualidad, vamos a quitar bonos de actitud, porque hasta eso tenían, vamos a quitar este tipo de situaciones. Cambiamos esas partes que tenían, que ya les mencionamos, por lo siguiente. A cada empleado de la empresa, a cada empleado de la empresa se le da un correo específico y especial, lo cual pues obviamente hacerle un correo a cada uno requiere un par de minutos, pero pues ya es tiempo y esfuerzo. Pero a cada empleado, a cada uno de ellos, se les dio un paquete de empleado, un paquete digital de empleado. ¿Qué quería decir? Que por cada empleado y por cada correo que se les daba, eso significaba que si hacían bien su trabajo y cumplían con las estipulaciones y cumplían con el trabajo de la manera que se quería y requería, ellos mes con mes, siendo evaluados, iban a obtener un paquete digital con plataformas de streaming de música, perdón, o plataformas para ver series, películas, programas, etcétera. Si mal no me acuerdo, eran pues Spotify Premium, más que nada, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, eran pues las más populares y las más utilizadas. Y pues a cambio de eso lo único que tenían que hacer es hacer el trabajo bien, mínimamente bien, tenían que hacer su trabajo como era, ya sin bonos de actitudes, de cumplimiento ni nada. Y la respuesta que tuvimos fue impresionante. Y yo me puse en el zapato de las personas y es muy, muy correcto pensar y decir, ay, pues ya tengo esto, ya tengo la comodidad de no estar pagando mis plataformas, ya las tengo todas en un correo, este, pues son personales, ¿no? Y las personas se motivaban más, las personas obtenían, llamémoslo así, ese pendiente de hacer bien las cosas, porque si no iban a perder todas sus plataformas, y lo valoraban más que el dinero que se les daba por los bonos o por las multas o todo eso, lo valoraban más. Y es justamente el beneficio para la empresa que técnicamente se gastó mucho menos con esos paquetes digitales
que estarle dando a todos sus bonos por cumplimiento, por asistencia, por puntualidad, etcétera. Entonces, de nuevo, si se fijan, la innovación consta de hacer cambios que nos vayan a resultar, que nos vayan a hacer una mejora, pero no tienen que ser los más complejos del mundo, no tienen que ser los más tecnológicos, los más vanguardistas. Es simplemente un cambio en las 5 áreas que les estoy diciendo. Y obviamente, entre más nos acerquemos a una operación, administración y gestión tecnológica o más técnica o más sencilla, pues más oportunidad de crecer va a tener el negocio. Pero si no, no significa que no puedas innovar. Innovar es hacer algo diferente, hacer un cambio para mejorar. Entonces, platicamos acerca de la parte administrativa, platicamos acerca de la parte del capital humano. Quiero platicarles acerca de la contabilidad y la parte financiera. De nuevo, hay muchas cosas que se pueden hacer siempre, 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 y tómenlo con mucho respeto, siempre podemos hacer algo para mejorar. Y si no estamos haciendo algo por mejorar es porque no queremos, no porque no haya. Y en la parte financiera hay muchas cosas, muchos proyectos que con colegas consultores, que tu servidor con su firma, que muchas personas podemos identificar que se pueden hacer, que se pueden mejorar a través de proyectos complejos, a través de innovaciones sencillas y pues sí, como todas las partes de la empresa están interrelacionadas, a lo mejor un ejemplo te suena a otra área o a lo mejor tiene un saborcito de otra área. Por ejemplo, que vamos a hablar de la parte financiera y la parte de contabilidad, pues simplemente nosotros ayudamos a que en unas empresas, de hecho eran empresas muy similares, una era una constructora y otra era un despacho de arquitectos, pues básicamente muy, muy similares. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer que para que la gente permaneciera y para que los proveedores permanecieran, pudimos hacer un fondo de ahorro, un fondo de emergencia, pudimos hacer actividades de inversión para los mismos empleados, para que ellos pudieran invertir o guardar su dinero y la empresa pudiera utilizarlo como de nuevo inversión y pues lo pagaba con un cierto interés que a final de cierto tiempo a los colaboradores les generaba un rendimiento. Entonces, de nuevo, son innovaciones que claro que cuando yo las platico por aquí se escuchan sencillo y técnicamente sí lo es porque pues, es llegar y aplicarlo, pero llegar y aplicarlo conlleva crear más situaciones, generar más operaciones, cambiar ciertas cosas, eliminar ciertas cosas y a veces a mucha gente eso es lo que se le hace complejo. Sin embargo, pues bueno, ese es el ejemplo de la parte contable. De la parte de operaciones, de la parte de la chamba. Pues bueno, cada empresa tiene una operación diferente. Para muchos la operación es vender y vender y vender porque somos intermediarios de algún producto o servicio. Para otras personas la operación es fabricar o crear algún producto o dar algún servicio. Y pues bueno, ya dependiendo de la operación, también tuve cuál es la parte donde puedes generar una mejora en esa operación. Normalmente, cuando hablamos de operaciones desde un punto de vista ingenieril, toda innovación debe ir totalmente enfocada en la optimización de recursos, generar más productos o más servicios en menos tiempo o con menos dinero. Y justamente para una persona con la que trabajamos, una buena persona con la que de hecho seguimos trabajando, hace poco le pudimos hacer un estudio de mercado. Ella tenía una empresa que se dedicaba a la transformación de productos, materia prima, y hacía ciertos dulces artesanales, ciertos productos que se vendían pues a un sector
en específico, ¿no? Y obviamente ahí ya fue un tema más complejo porque hicimos un estudio de tiempos y movimientos para mejorar la transición y la cadena de suministro de esa operación. Obviamente ya nos apoyamos de alguien con quien nos pudo ayudar creando una máquina o ensamblando una máquina que mejoró los tiempos, que mejoró la evaluación de calidad. Y pues bueno, obviamente nosotros ahí nos metimos a su producción, nos metimos a su, pues hasta la cocina, como le dicen por ahí. Tuvimos que evaluar cuidadosamente y ver dónde era la mejor inversión. Esa, como se los digo, fue justamente en la transportación del producto semiterminado, listo para empacar. Entonces, ese es un ejemplo, obviamente, en la parte de producción de una empresa de este tipo, como se los digo, pues estamos hablando de operaciones. ¿Cuáles son tus operaciones y qué puedes hacer para optimizar los tiempos? Digámoslo así, con una empresa que se dedicaba a vender ciertas propiedades, digámoslo así, pero a un nivel con una agenda muy llena, que quiere decir que había gente que tenía cita tras cita, tras cita, tras cita, y eran citas presenciales. Entonces su operación era simplemente ir, presentar, cerrar e irse, ir, presentar, cerrar e irse. Y una innovación que se utilizó con ellos fue porque ya teníamos la suficiente prueba de que así íbamos a mejorar, contratarle un chofer a cada persona. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda una persona en estacionarse o en el tráfico o simplemente ellos al terminar una presentación e ir a la siguiente, que era, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, eh, pues se tardaban hasta una hora o hasta más de una hora trasladarse del punto A al punto B. Y en ese traslado también debían hacer cierto movimiento, tenían que hacer cierta transacción dentro de su computador o su ordenador y no podían. Entonces perdían el tiempo del traslado y todavía tenían que invertir tiempo pues haciendo ese trabajo en la computadora. ¿Cuál fue la recomendación y cuál fue la solución? Un chofer. ¿Por qué? Porque si tienes un chofer no pierdes tiempo en estar viendo Google Maps, no pierdes tiempo en estarte estacionando, buscando estacionamiento eh, o en el traslado, ¿no? Ellos justamente al tener chofer ahorraban todo ese tiempo y cuando pasaban de ir al punto A al punto B en el recorrido con el chofer, pues ya podían trabajar desde el asiento trasero del vehículo y podían avanzarle bastante a su trabajo. Entonces estamos hablando que era una operación pues que era significativa en cuestión de dinero, tanto que salía más redituable pagarle un sueldo a un chofer que llevara a cada uno de los agentes a los lugares necesarios, eh, que no hacerlo, ¿de acuerdo? Que quedarse en lo mismo. Entonces, todo necesita una evaluación y todo necesita ser analizado profundamente para ver cuál es la innovación. Y de nuevo, cuando nosotros llegamos a una empresa, cuando se nos contrata para el proyecto de mejora continua o para el proyecto de crecimiento, cuando nosotros proponemos una mejora, pues siempre empezamos por las que tienen estos dos ejes bien pronunciados. El primer eje es que tiene que ser lo más sencillo y lo más barato. ¿Por qué? Porque hay compañeros consultores o compañeros empresarios que dicen, no, pues obviamente para mejorar mi restaurante lo voy a tirar todo y voy a construir uno nuevo. Bueno, pues espérame, ¿quién tiene el capital para hacer eso, no? Y de todos modos, aunque tengas el capital, puede haber y hay maneras en las que puedas hacer algo que signifique más y que te cueste menos. Entonces, esos son los dos pilares con los que ustedes van a manejar estas partes de la innovación. ¿Qué es lo más sencillo que puedo hacer que más me va a redituar? ¿Que más tiempo me va a dar o que más dinero me va a ahorrar o que más dinero me va a hacer ganar? Pero vamos a empezar por lo sencillo.
¿Por qué? Porque si sobre todo no tiendes a hacer cambios continuamente en tu empresa, pues al principio va a ser un poquito más difícil. Entonces, lo más recomendable es empezar por lo más sencillo. Quiero continuar con el ejemplo o con la parte de las ventas, del marketing, de la mercadotecnia. Es muy sencillo. A veces hay temas demasiado sencillos que se pueden aplicar. Aquí les voy a dar un ejemplo bien latente. Una de las situaciones que tuvimos fue que trabajamos con una heladería sorprendentemente grande que yo pensé que iba a ser pues una paletería y aunque solamente eran 2 sucursales, tenía un volumen de venta interesante. ¿Por qué? Porque le vendía su helado, paletas o su producto a este, restaurantes, a, a ciertos comercios que las podían de revender y pues ahí sacaban un volumen interesante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué innovación pudimos hacer ahí para que ustedes lo tomen en cuenta, para que lo anoten bien? Fue dejar de venderle al consumidor final o dejar de venderle paleta por paleta a las personas y empezar a vender o a ofrecer la oportunidad de negocios. ¿Qué quiere decir? Antes lo que se hacía y todavía se hace, y no digo que esté mal, las heladerías te rentaban o te dejaban a pagos un carrito de paletas, no sé si lo recuerdan, todavía hay gente por ahí en las calles de los centros históricos o de los centros de las ciudades vendiendo sus conitos o sus paletitas en un carrito. Bueno, eso era una técnica de ventas que ya sea por los vendedores o por las paleterías que se iniciaba y pues ellos le surtían todas esas paletas y ahí se hacía el negocio, ¿no? Se encargaba él de venderlas, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue vender oportunidades de negocio en escuelas, en fraccionamientos, en colonias, en torres de departamentos. ¿Por qué? Porque cuando llegas con una persona que a lo mejor tiene el tiempo, tiene el conocimiento, tiene ese espíritu comercial, sea de cualquier estado, de cualquier colonia, cualquier fraccionamiento, de cualquier, sea quien sea, cuando tienes a alguien que reúne esas 3 características, puedes decirle, ¿sabes qué? Tú que estás encargado de la cafetería de tal universidad, o tú que estás en un punto estratégico aquí en esta colonia, o tú que estás en la parte, en la entrada de este residencial o de este fraccionamiento o en esta torre de departamentos, tú puedes hacer dinero simplemente eh, con algo que ya tienes en casa, que es tu congelador. ¿Qué era lo que pasaba? Pues se les daba un plan de inversión de que, mira, por 1,000 pesos completas tantas paletitas o tantas helados, algo muy sencillo para que la persona solamente dé la paleta con una servilleta y se acabó. Tú vas a ganar tanto, tus ganancias van a ser de tanto, estos son los paquetes que tenemos y tú vendes un negocio. Sobre todo como es un negocio temporal, pues había épocas que eran más fuertes que otras. Entonces, tú generas con esa innovación o con esa innovación generamos un incremento bastante amplio de ventas, porque ya no estábamos vendiendo de paletita por paletita, estábamos vendiendo de lotes en lotes en lotes. Y cuando al principio solo nos fijábamos en restaurantes, en ciertos comercios, en cosas a lo mejor relacionadas con la comida, ahora empezamos a ver y a dirigirnos a las amas de casa, a la gente retirada, a la gente emprendedora que hasta hace home office, a ese tipo de gente que si tiene un refrigerador y un congelador en casa, puede ganar X cantidad simplemente vendiendo eso, poniendo publicidad afuera de donde esté y pues esa
fue la innovación. ¿De acuerdo? De nuevo, cada una de las innovaciones que les comentamos tienen su sencillez al ser explicadas. Y ese es el punto, que sea tan sencillo explicarlo para que ustedes entiendan y vean que las innovaciones pueden ser de lo más básico y de lo más sencillo. Sin embargo, hay que comprometerse con esos cambios. Hay que empezar a realizar esos cambios, hay que tener esa suficiencia de operación para realizar esos cambios y tener el suficiente coraje para estarme adaptando. ¿Por qué? Pues porque va a significar o contratar a alguien o despedir a alguien, o va a significar quedarme más tiempo o tener más tiempo y no sé qué hacer con él. Es un cambio. Y de nuevo, hay otras innovaciones que son proyectos ya un poquito más complejos. Para cualquier cosa, yo te invito a que puedas ver y con estos ejemplos que te di, verificar cuáles innovaciones tú puedes hacer o tomar en cada una de las áreas de tu empresa. Que te digo, así seas una sola persona, sí o sí intervienes en esas 5 áreas. Entonces, anota o define 2 mejoras que puedas hacer en cada área y te invito a empezar a hacerlas al menos de manera quincenal. ¿Qué quiere decir? Esta quincena empieza con 2 en un área. La siguiente quincena continúas con las siguientes 2 en la siguiente área, para que puedas, obviamente, definir un tiempo y una comodidad necesarias al momento de implementarlas. Ahora, para terminar, quiero eh, darles la explicación de una pequeña dinámica, aunada con esa, si esa la ven como dinámica, pues excelente, pero quiero que observen cuál es la empresa o el negocio, el empresario o el profesionista al cual ustedes admiren o al cual ustedes, en el cual ustedes se quieran convertir. Suena muy romántico, pero yo conozco hasta marcas internacionales que envidian o más que envidien, les gustaría tener el sistema operativo de otra empresa. O ojalá y tuviera ese sistema de contratación, o ojalá tuviera esto de tal empresa. Es normal que todas las empresas, no importan qué chicas o grandes estén, vean a una como punto de referencia. Ya tienen en la mente cuál. Normalmente esto se puede regir por giros, es decir, si yo me empiezo a dedicar a hacer refrescos o bebidas refrescantes, gasificadas, pues lo más natural es que Coca-Cola sea mi punto de referencia, o sea, mi héroe o mi ídolo, ¿no? En quien yo debo pensar en cómo convertirme en ellos. Entonces ustedes háganlo con su respectivo modelo a seguir o con su respectivo objetivo que alcanzar y identifiquen qué tienen ellos que no tienen ustedes. Punto número 1, dejemos el recurso monetario de lado, porque obviamente si admiras a alguien o a una empresa que es más grande que tú, obviamente maneja más dinero que tú. Pero dejemos eso de lado. ¿Qué es lo que hacen diferente? La contratación de las personas, la administración de los recursos, el marketing y las ventas, el capital humano, la contabilidad, la administración financiera. ¿Qué es lo que hacen diferente? Obviamente esto es algo que tienes que investigar. Puedes utilizar Google, puedes utilizar alguna inteligencia artificial para saber cómo se llevan a cabo ciertos procesos
o ciertas actividades en esa empresa que técnicamente es a la cual aspiramos a convertirnos. Y los cambios que tú veas que son los más sencillos o las diferencias que tú veas que son las más sencillas de cambiar para empezar a asemejarte a ellos, empiézalas a aplicar y date un periodo de no más de 3 meses para empezarlas a aplicar. Para despedirme, quiero despedirme con una reflexión que siempre hago con muchos de mis clientes, con muchas de las personas a quienes les doy conferencias o talleres, porque es algo muy cierto y muy fácil de entender. A veces, cambiar una empresa, mejorar una empresa, vender más, crecer o expandirte, es muy similar a querer mejorar tu físico. ¿De acuerdo? Es muy, muy similar. ¿Por qué es similar? En una de las cosas que es similar es porque si tú le preguntas a 100 empresarios, les dices, levanten la mano el que quiera que su empresa venda más, levante la mano el que quiera que su empresa crezca, tener más sucursales, más puntos de venta, ¿quién quiere que su empresa vaya creciendo? ¿Qué creen? Los 100 van a levantar la mano. Así sean emprendedores que vayan empezando, así sean multimillonarios que ya tengan años en el negocio, todos van a levantar la mano. Y pasa lo mismo en el tema de el mejoramiento físico. Si tú juntas a 100 personas, llamémoslo así, mayores de 15 años, del sexo que sean, del género que sean, de la nacionalidad que sean, de la clase social que sean, si tú les preguntas a esas 100 personas, oigan, ¿quién quisiera estar mejor físicamente? ¿Quién quisiera tener un cuerpo más sano, más atlético, más X o Y? Todos te van a decir que ellos. Desde los que tienen una salud más o menos idónea, digámoslo así, hasta los que estén totalmente sanos, que vayan al gimnasio todos los días, 2 veces al día, todos te van a levantar la mano sin ninguna excepción. Pero ¿cuál es la diferencia? De esas 100 personas, ¿cuántas personas van al gimnasio? O comen mejor, o se someten a cierto tratamiento para mejorar su salud. Es un porcentaje bajo, la verdad. Y pasa lo mismo con las empresas. Muchos empresarios ya sabemos, esta es la innovación que necesito, este es el cambio que debería hacer, es que esto. Y al final no lo hacen o lo empiezan a hacer y lo dejan. Entonces, uno de los puntos principales con el que quiero concluir este comentario es que la disciplina al momento de proponer, hacer y trabajar innovaciones en tu empresa es lo más importante. No es innovación si, es que lo empecé a aplicar, pero después no. Eso no es innovación. ¿De acuerdo? Es muy importante verlo de esa manera. Se los platico de esta manera porque para mí es más sencillo a lo mejor ejemplificarlo así. Y quiero decirles que con toda la confianza me manden mensaje o me llamen en dado caso de que necesiten algún tipo de ayuda a la hora de innovar, de mejorar. Si quieren crecer, si quieren vender más, nosotros les ayudamos. Proyectos de crecimiento, sistemas comerciales para vender más, para vender mejor, planes de expansión, estudios de mercado y lo que necesiten en tema comercial, con todo gusto los atenderemos. Para despedirnos les voy a dejar mi número telefónico, es 618-273-7259. De nuevo, 618-273-7259. Quiero agradecerles a todos por este espacio que nos dimos para seguirnos capacitando, para seguir platicando con ustedes, compartiéndoles desde información, desde ejemplos prácticos. Quiero recordarles que inviten a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a toda la gente de negocios, porque todos los lunes y los jueves platicamos acerca de temas empresariales, temas de venta, pues lo que es nuestra especialidad.
Esto es Vende y Crece con un Plan. Soy Jorge Román, los veo el jueves a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde me estarán escuchando con un tema súper interesante dirigido a los vendedores y también a los dueños de negocio, emprendedores y empresarios. Quiero despedirme de ustedes agradeciendo por su atención. Quiero invitarlos a que se unan el siguiente jueves. R&R Radio, una radio online que te sirve, que te gusta y que te atrapa. Quiero despedirme, les mando un fuerte abrazo y espero que pasen una excelente tarde. Nos vemos, gracias y hasta la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.